Bienvenido a la review de este 1855 f4 a 5.6 de Canon. Buenos, fríos y mojados días, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy vamos a hacer de tu lente de kit un objetivo fijo. Quédate y te cuento. Y es que si indagas un poquito en el mundo de la fotografía APS-C, encontrar un 18 mm no es tampoco tarea muy fácil, por lo menos cuando hablamos de la montura de Canon EOS EF. Y sí, digo 18 mm, no me he equivocado, porque es el equivalente en APS-C a un 28-29 mm, que es un poco lo que andaba buscando en esta tesitura. A esto añadiré la voluntad de que este 18 mm o 28 equivalente no costará mucho dinero. Y para este propósito que os cuento, he elegido este 18-55 de Canon. Hay múltiples versiones del 18-55, la mayoría de ellas son f3.5, 5.6. Pero este es una versión de las más modernas, que es f4, f5.6. Como bien sabrás, la inmensa mayoría de los objetivos zoom tienen una parte que se extiende hacia afuera y la parte que más se contrae normalmente está sobre la mitad del objetivo. Por ejemplo, si tengo un 18-55, suele estar entre el 24, el 28 o incluso el 35, la parte que más se contrae, extendiéndose para llegar al 18 o para llegar al 55. Sin embargo, esto no ocurre con este 18-55. Como ves, lo tengo en el 18 y justo en el 18 es donde está la parte más compacta del objetivo. Si lo extiendo, va a sobresalir hacia afuera. Y si a esto le añades que no existe un 18 mm fijo para Canon, se me está convirtiendo ya esto en una especie de prime, en una especie de objetivo fijo, casi sin querer. Así lo llevo, sin poner la mano izquierda. Y es que ya sabes que la compacidad, el tamaño pequeño y el peso ligero son valores que yo tengo siempre en mi cabeza a la hora de elegir cualquier equipamiento. De modo que estoy jugando con un 18-55 de kit, que en APS-C de Canon, multiplicado por 1,6, es equivalente a un f28,8, casi 29, 88, y que lo estoy usando todo el rato en la parte más corta. Entonces, estoy jugando con ese 28. Que es una focal brutal. Normalmente el paso natural cuando dejas de utilizar el objetivo de kit, el pisapapeles, es comprarte un 50. Es lo que todo el mundo te recomienda y es lo que casi todo el mundo hace. Te compras un 50 y empiezas a flipar con el desenfoque, con el bokeh, con cómo pones el sujeto en el primer plano y desenfocas el fondo, es súper chulo. Pero realmente la focal que te enseña a componer no es el 50, es el 28. Al tener más campo de visión, poner todos los objetos a tu vista, a tu alcance, en un plano que de verdad mole, eso sí es divertido y sí aprendes. Y cuando entiendes que puedes tener un montón de cosas en plano, en tu composición, y las puedes ordenar, y puedes trabajar sobre ellas para que queden bonitos dentro de los espacios. Bueno, esto es sin duda una maravilla. Y la verdad es que la óptica en sí funciona francamente bien, no tiene nada que objetar ni nada que envidiar a otras ópticas quizás de mayor calidad a nivel de nitidez, definición, etc. Y déjame que te lo enseñe más en profundidad, como hacemos siempre. Vamos a verlo por fuera. Como ves, es un objetivo bastante compactito, es del tamaño de, bueno, más pequeño que un kit lens normal y, por ejemplo, del tamaño de un 50 mm de Nikon aproximadamente. No es mucho más que esto. Sí que es verdad que es un poquito más largo que 50 mm de Canon, el Nifty 50, pero bueno, en cualquier caso tenemos en realidad un 18-55. Si lo quiero usar en 18, como te contaba, aquí lo ves en la versión
más comprimida. En cuanto abro la focal hacia la parte más larga, se extiende, pero lo normal es que estuviera en la parte más recogida entre este rango, y como ves aquí la parte más recogida es el 18 milímetros, lo cual hace que sea práctico para usarlo como te he contado, sin tocar el zoom. Por la parte de aquí tienes el slider para el autofocus y el manual focus, y tienes el estabilizador, es decir, también cuenta con estabilizador para, si lo vas a utilizar con vídeo o en condiciones de poca luz, poderlo usar a mano alzada. Esto es lo que sería la óptica por delante, con la nomenclatura y demás. Y básicamente esto es lo que tienes. Y finalmente, delante del anillo de zoom verás que hay un anillo más pequeñito, que es el anillo del enfoque. Y aquí te estoy dejando algunas imágenes tomadas con este objetivo para que veas cómo es su definición. Es buena incluso a máxima apertura, a f4, es mejor sin duda a f5.6, pero tampoco hace falta volverse loco. Estamos hablando de street photography, estamos hablando de un objetivo de kit que puedes pedir por el precio que vale este objetivo, que muchas veces vendría incluido dentro de la cámara que compraste. Y no te he contado de su enfoque, pero déjame que te cuente porque es otra de sus virtudes. Enfoca rápido y enfoca silencioso. Recuerda que este es un objetivo STM, que son esos de motor silencioso y enfoque rápido que maneja la marca Canon. Pero escucha bien, deja que te diga otra cosa. Parece que estoy empecinado en hacerte gastar el zoom de kit, el 18-55, como si fuera un 18 solamente equivalente a un 28. Escucha que no, que puedes usarlo como quieras. Si quieres hacer el propósito que yo te cuento de usarlo como un 28, te va a venir genial para aprender composición. Si quieres utilizarlo como zoom, jolín, ¿qué más puedes pedir que un zoom con este rango focal? En definitiva, lo único que le puedes reprochar es que no tenga una apertura mayor, un f2.8 fijo o algo de esto, pero jolín, ya te digo, por el precio que cuesta, no se me ocurre algo mucho mejor que esto. En definitiva, espero que te haya gustado el zoom, este 18-55 f4.56 STM, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya aportado algo y sobre todo a ver si conseguimos dejar de demonizar los zooms de kit, porque la verdad es que pueden ser muy efectivos, pueden ser muy prácticos y sobre todo y más concretamente pueden ser unas parejas ideales para hacer fotografía y fotografía de calle. Gracias por llegar hasta aquí, deja tu like si te gustó el vídeo, compártelo con quien creas que puede resultarle interesante y sobre todo quédate y suscríbete porque vienen cosas chulas y vienen muy pronto. Un abrazo grande y paz.